La vicepresidenta Isquia Siches confirmó que el gobierno pedirá al Congreso extender el estado de excepción constitucional que rige en la macrozona sur. La autoridad aseguró que la medida ha permitido reducir los hechos de violencia en más de un 42% en la zona. Además, detalló que los incidentes con vehículos y maquinarias disminuyeron un 80% y que los inmuebles quemados y hechos en rutas, así se le llama, cayeron en un 53%, cifras elocuentes. La también ministra del Interior, hoy vicepresidenta de la República, argumentó finalmente que el estado de excepción ha permitido llevar el plan Buen Vivir al sector, permitiendo la construcción de caminos, la entrega de suministros básicos y algunos insumos como petróleo y agua. La vicepresidenta Siches dio a conocer que el gobierno espera conversar con parlamentarios y parlamentarias durante la próxima semana con el fin de solicitar la ratificación de la ampliación del estado de excepción constitucional. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Ya estamos en recta final de la convención. Ya estamos incluso, se puede decir casi en la recta final de la recta final, que son la armonización, las normas transitorias, el preámbulo. Ese era el final. Bueno, ya estamos muy cerca, ¿no? De hecho, el 4 de julio, que es poco lo que queda, menos de un mes, el 4 de julio sencillamente se extingue la función de constituyente de los que fueron elegidos y allí el texto ya armonizado, arreglado, impreso, editado, va a ir a recorrer Chile para que cada uno de nosotros lo vea, lo lea, lo discuta y luego el 4 de septiembre vote por lo que le parezca más adecuado para el futuro de Chile. Está con nosotros el vicepresidente Gaspar Domínguez. Gaspar, buenas noches y gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Matías, y buenas noches a todos quienes nos ven desde sus casas. Bueno, lo que tengo en mis manos, que es una guía práctica del borrador Nueva Constitución, es un librito chico, como puede una cuarta, donde tiene 10 pilares fundamentales que a juicio de la mesa, que es una decisión de la mesa, busca explicar, hacer pedagogía básica sobre el borrador y ha generado polémica. Explíquenos, convencional Domínguez, ¿cuál es la razón que la mesa tiene para hacer este documento? Bueno, básicamente dentro del mandato que tiene la Convención Constitucional está explicar y educar. Esto se llama educación constituyente. Y la educación debe ser en un lenguaje claro, así está establecido en el reglamento. Y si uno busca además, por ejemplo, la Biblioteca del Congreso Nacional tiene una parte que se llama ley fácil. Y cuando la gente busca cómo funciona las leyes, la ley de divorcio, la ley de qué sé yo, de lo que fuera, ley fácil lo explica en sencillo. Entonces, sacando el ejemplo de ahí, también con el apoyo de la Secretaría Técnica de la Convención Constitucional, que justamente también contiene gente que trabaja en la Biblioteca del Congreso Nacional, hemos desarrollado una explicación en sencillo de los aspectos más relevantes del borrador de la nueva Constitución, entendiendo que el lenguaje del borrador no es un lenguaje claro. Ahora, la ley ya está sancionada, la ley ya está publicada, ya rige. Y la ley explicada, uno puede entender cuál es el rol. Pero aquí hay una carga positiva de aquellas personas, porque hay un porcentaje que no le gusta y un porcentaje que sí le gusta el borrador. Y no se ve expresado ese alegato que hace la oposición, no se ve en este borrador oficial neutralidad. Lo ven como, discúlpeme, lo he leído mucho, como panfletaria, en favor del borrador. ¿Qué responde usted a eso? Mira, a mí me parece que la información que está presente en el borrador es justamente la información que está presente en las normas. De hecho, si tú ves las normas que están allí, están escritas prácticamente literal. Se han usado adjetivos menos jurídicos, por ejemplo, la palabra jurisdiccional se pone de otra manera, pero está escrito el contenido ahí. Ahora, ¿qué es lo que yo he escuchado dentro de estos reclamos? Que sabíamos que iban a existir. Si reclamo había porque bogas y porque no bogas, no iba a ser esto distinto. Justamente se ha hecho el reclamo de que no se indique el efecto que pudieran tener las normas. Pero el mismo sector nos ha dicho que no nos refiramos al efecto de las normas, sino más bien a explicar las normas por sí solas. Y por eso hemos puesto la norma casi literal, muchas de ellas. Claro, pero por ejemplo, son 10, 2, 4, 6, 8, 10 pilares. Los títulos de los pilares no son normas literales, esos los creamos nosotros. Claro, ahí ya hay una carga. Yo le voy a leer a usted, cada uno sacará sus conclusiones. Un Chile con más democracia, eso por donde se lea es positivo.
Sí. Ese es un juicio de valor del borrador, que para usted, sin duda, y es legítimo que sí, es un borrador que genera más democracia. Por Para cierto. otros habrá que genera menos democracia. No sabe cómo alguien podría llegar a esa conclusión. Está bien, si hay está bien, iniciativa popular de ley, derogatoria de ley. No sabría cómo alguien podría llegar a esa De conclusión. juez pero- no tengo vocación, ni tengo la responsabilidad. Sencillamente podría haber alguien que diga, ¿por qué te ponen un Chile con más democracia? Un Chile inclusivo, que es positivo por donde se le mire, y las normas para algunos no lo serán. Un Chile con tradición institucional, un Chile libre, un Chile con igualdad de género, un Chile que proteja la naturaleza, en fin, un Chile para el futuro, un Chile con economía responsable. O sea, hay un sesgo a lo positivo, y es un dato de la causa, que no para todos es positivo el borrador. Entonces esa explicación falta para muchos. Sí, mira, pudiéramos detallar cada uno de ellos. Es con más democracia, por cierto, aparecen nuevas maneras de democracia que hoy día no hay, como la iniciativa popular de ley, la derogatoria de ley. Una economía responsable, por cierto, aparece el principio de responsabilidad fiscal y sostenibilidad, principios que no están. Pero algunos en la actual dirán que no, para hacer el contrapunto, que no incentiva la mayor inversión, que puede ser una forma sustentable de tener una economía ¿cómo Responsable. responsable. Claro. O sea, alguien dirá, si ahuyenta, para quienes crean que ahuyenta, insisto, no es mi postura necesariamente, si va a ahuyentar la inversión, entonces no es responsable económicamente. ¿Por qué le ponen responsable? ¿Se fija? Claro. Entiendo el punto, pero no lo comparto. Creo que hay razones de sobra para creer que hay más herramientas de democracia, responsabilidad fiscal, porque está puesta explícitamente, inclusivo porque aparecen mencionados adultos mayores, personas con discapacidad, diversidad sexual, que hoy día no están en la Constitución actual. Ahora, uno pudiera no gustarle, hay gente que, por ejemplo, no le gusta la paridad, pero eso es inclusión de género, más allá si uno le gusta o no. Claro, usted puede no gustarle que lo digan, el punto es que una institución del Estado, como es esta, que debe representarnos o incluirnos a todos, toma postura por una de las posiciones, la mesa. Entonces, allí es donde a lo mejor puede incluso ser un boomerang, puede jugarles en contra en decir, oiga, ¿no estarán abusando de la posición de poder que tienen por ser la mesa? Bueno, la mesa directiva tiene representaciones de todos los sectores políticos dentro de la convención. ¿Todos estuvieron de acuerdo? Todos están representados y todos tuvieron la posibilidad de incidir a través de lo que hemos llamado un comité editorial. O sea, quien quiere participar, puede participar y opinar. Y como se hace en democracia, las mayorías son las que determinan las direcciones que toman. Yo, por ejemplo, hay normas que están contenidas en el borrador que no son de mi agrado. Pero el 80% sí son de mi agrado y hay normas que eventualmente pudieran estar en esa guía práctica que también no son de mi agrado. Pero así es la democracia. Pero, claro, un comité editorial, yo que he trabajado en unos medios, funciona en función de la responsabilidad de ese medio o la línea editorial de ese medio. ¿La convención debe tener línea editorial o debe dar garantías a todos por igual? Los medios deben dar garantías de acceso a la información, pero uno puede ser de derecha, uno puede ser de izquierda, uno puede ser católico, a la línea del dueño del medio, puede ser ateo, puede ser público, puede ser privado. ¿Tiene línea editorial? ¿La convención tiene línea editorial? La convención apoya el texto que ha escrito porque todas las normas contenidas en el texto fueron sancionadas por al menos el 66% de los votos de la convención. Entonces es lógico que la convención constitucional vea como positivo lo que la propia convención ha producido. La última palabra, por cierto, la tendrá la ciudadanía. Claro, pero la convención tiene, por así decir, la línea editorial de poner los textos, pero eso es aséptico. Dice, aquí están los textos. Usted juzgue, señor ciudadano o ciudadana. No, yo no estoy de acuerdo, Matías, porque cuando la Convención Constitucional tenía distintas opiniones o opciones para votar y los votos hicieron que se impusiera una por sobre otra, implícito está que esa opción es superior a la otra y la Convención pensaba que era mejor. Entonces, es natural pensar que un órgano que vota, que logra acuerdos por 2/3, considere que las resoluciones que están puestas allí, que las escribió este órgano y las votó, son buenas. Pero si está implícito de que las normas que fueron aprobadas por el 66% o más son buenas para el país per se, ¿para qué plebiscitar después? Porque la ciudadanía tiene la última palabra en democracia y el diseño de este proceso constituyente cuenta de 3 elecciones. Un plebiscito de entrada, una elección democrática para elegir a los convencionales constituyentes y un plebiscito de salida con voto obligatorio. ¿De la mesa todos estuvieron de acuerdo o no? Todos pudieron participar, de ver el texto y finalmente ese fue el resultado que hubo después de la deliberación y la participación para escribirlo. ¿Qué parte usted dice que algunas partes de esta a usted no le gustan? ¿Qué partes no le gustan? No, lo que me refiero es que hay elementos contenidos en el borrador, por ejemplo, cosas que yo quería que no quedaran, que quedaran y no quedaron. O algunas de las normas que están en el texto no son 100% de mi agrado.
pero la mayoría de los elementos presentes en el borrador sí son de mi agrado y por eso están allí, porque la mayoría las votamos. Si usted aplicara un principio que está tan en boga, ¿no es cierto?, en la sociología, que se llama la empatía, que es lograr ponerse los zapatos del otro, si a usted le hubiera tocado estar en las minorías... Me toca estar en las minorías como homosexual y me ha tocado por muchos años de mi vida. Claro, pero para este caso, si estar en la minoría de la posición política, que pudo haber sido, ¿no? ¿Le hubiera gustado que hubiese salido un folleto donde hubiese una connotación positiva a todo lo que se le va a proponer a la gente antes? Es que yo no comparto la base que está en tu pregunta, Matías, y es que sea un texto panfletario. Creo No, positivo. Yo le dije, hay términos que es imposible leer sino como positivo. Más democracia solo es positivo. Habrá algunos que no les gusta, no tengo idea. O sea, hay más democracia, hay instrumentos nuevos que antes no habían. Pero tiene solo elementos descriptivos que hablan de algo mejor. No, por ejemplo, ahí sale muy claramente la plurinacionalidad de los sistemas de justicia. Y hay gente que no le gusta, pero ya está explícitamente porque eso es parte del... Pero eso es aséptico. Hablar de plurinacionalidad es aséptico. La gente elegirá, pero decir... Más democracia es porque hay más instrumentos de democracia directa que hoy día no existen. Pero para algunos, por ejemplo, el que haya dos cámaras asimétricas que eventualmente, estoy poniéndome en los zapatos de los críticos, que digan que esto puede generar concentración de poder en una cámara y en un sector político coyuntural, puede producir eventualmente menos democracia. Entonces ustedes le ponen más democracia, dando por hecho que va a producir más democracia. De hecho, van a tener más representación las regiones de la que tienen hoy día, así que yo no sugeriría... Pero ustedes dan por hecho que va a producir más democracia y no necesariamente todos los chilenos y chilenas van a estar de acuerdo con eso. En el plebiscito de salida tendrá que definir la ciudadanía qué es lo que piensa. Claro, intervenir el plebiscito de salida sí que no, pero ¿este no es una forma de intervención? A mi juicio no es una forma de intervención, es una forma de explicar en lenguaje claro las normas que están contenidas en el borrador. Y otra cosa... Por ejemplo, alguien podría decir, ¿por qué los pilares son tan bonitos? Porque tiene pilares muy bonitos y el pilar de medio ambiente tiene una bandurria, tiene cierto elemento. Alguien puede decir, ¿por qué son tan bonitos y lo hubieran hecho feo? Mira, a mí me parece que va en la misma línea. Es un documento agradable a la lectura que explica en un lenguaje claro y ciudadano las normas contenidas en el borrador. O sea que, no sé si usted ha hecho clase. ¿Como médico ha hecho clase alguna vez? Sí, probablemente sí. Usted ha de saber que un profesor tiene que ser particularmente honesto para no abusar intelectualmente de los alumnos o alumnas, intelectualmente, porque hay asimetría de poder. Es como uno pasa la materia, puede orientar una forma de pensar, puede hacer... eso no me refiero a esto, me refiero a que ser pedagógico en general es una condición suficiente, pero no necesaria para dar garantías de democracia. Lo más importante es que tengamos el texto final de proyecto de la nueva Constitución, que la Convención Constitucional como órgano ya no va a estar trabajando ni funcionando y el texto va a hablar por sí solo. Eso. Y la ciudadanía tendrá que escuchar a los expertos, ver los paneles, las columnas de opinión y que el texto hable por sí solo sin los convencionales en la cancha y que en estos próximos 2 meses las universidades, las organizaciones sociales puedan discutir el tema. Yo espero que la gente lo hable cuando toma once, que la gente lo converse en la universidad, en los colegios. Por ejemplo, yo considero que el gobierno anterior no hizo ninguna actividad de educación cívica en la escuela y este gobierno ahora ha anunciado que va a hacer algunas actividades. Yo creo que para un proceso de esta naturaleza necesitamos tener libros de texto, discusiones de norma en todas las universidades, en todas las escuelas, porque es un proceso republicano sin precedentes en la historia de Chile. No, eso creo que nadie podría estar en desacuerdo, que necesita mucha divulgación, mucha pedagogía. El punto no está en la pedagogía, sino que en el tinte que pudo tener, y esa es la crítica que usted habrá escuchado y lo habrá reflexionado. Como hombre de ciencia habrá reflexionado mucho sobre si sus detractores de este folleto tienen razón o no, me imagino, ¿no? He escuchado algunos de los comentarios que han habido y, como te digo, no los comparto o no los comparto en gran medida. Gaspar Domínguez, muchísimas gracias por venir a contarnos y explicarnos sobre esta... No pude explicar nada de eso, solo expliqué por qué yo consideraba que no estaba sesgado. ¿Dónde pueden...? Es que ese es el tema que ha generado la polémica política. Me gustaría contar que ¿Dónde se puede acceder a este? Existe en la página de la Convención una ventanita que aparece cuando tú ingresas, que permite verlo en digital, y la Convención Constitucional ha mandado a imprimir, lamentablemente, solo 400.000 unidades que serán repartidas en todas las regiones de Chile para que las personas, sobre todo las personas que no están tan digitalizadas, puedan acceder al texto y conocer las normas que están allí contenidas. Y por cierto, que si alguien tiene deseos de profundizar, tendrá que ir a consultar la Constitución, que ya espero que pueda estar disponible ampliamente en las próximas 3 semanas. Eso, el borrador termina ahora, va a quedar armonizado, etc. Así es, esta semana va a votar la Comisión de Armonización y la Comisión de Armonización lo que vote va a pasar al Pleno. Y la semana del 20, del 21,
el Pleno va a conocer las propuestas de la Comisión de Armonización, las va a votar, las va a zanjar y tendremos el texto final que será entregado al presidente Gabriel Boric el 4 de julio en el Congreso Nacional, y en ese mismo espacio, al mismo tiempo que el presidente firme el proyecto de nueva Constitución, firmará el acta, el documento, jurídico que habilita el llamado al plebiscito. Gaspar, muchas gracias. Que le vaya muy bien. Buenas noches. Pausa y volvemos. Espérenos. Estamos de vuelta. De inmediato revisamos las informaciones más destacadas del día con Marco Fleming. Hola Matías, vamos de inmediato con las informaciones y comenzamos con la última encuesta CEP que profundizó en la Convención Constitucional de cara al plebiscito del 4 de septiembre. El apruebo y el rechazo se mostraron en un empate técnico, pero la mayoría se mostró como indeciso respecto a su voto. ¿Cuáles son las razones que tienen hasta ahora los chilenos para inclinarse por una o por otra opción? ¿Qué opinan, por ejemplo, también del borrador de esta propuesta de nueva Constitución? Eso también se abordó en esta encuesta y lo vamos a revisar en el siguiente informe. No tengo la decisión tomada. Entonces por eso quiero leerlo en la familia para ver qué conclusión sacamos y qué es lo que conviene. Gerardo es uno del 37% de los chilenos que aún no deciden qué votarán en el plebiscito de septiembre según la última encuesta del Centro de Estudios Públicos. Por eso, cuando encontró esta copia del borrador de una nueva Constitución, no dudó en comprarlo. Indecisos que contrastan con la estrecha diferencia entre las dos alternativas del plebiscito, un 27% para el rechazo y un 25% para el apruebo. El rechazo se explica en el proceso, es decir, en el cuestionamiento que hacen los ciudadanos encuestados respecto del trabajo de los convencionales. Está todo muy abierto todavía y no hay quien conduzca, porque tanto los del apruebo como los del rechazo no están bien legitimados. Un 59% de los encuestados rechaza el trabajo de los convencionales y un 27% no le gusta la propuesta redactada, un borrador que se ve cada vez más en las calles. Armonizado el borrador de la nueva Constitución, salió el borrador de la nueva Constitución. Lo más probable es que vaya por el lado del rechazo porque encuentro que hay mucha incongruencia. No, rechazo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en las que yo no estoy de acuerdo. Es posible que si las y los convencionales adquieren un rol menos protagónico y empiezan a adquirir otras figuras, podría modificarse. Posible cambio de tendencia del rechazo al apruebo, que están en un empate técnico en la encuesta CEP, donde no todos los que han leído este borrador encuentran malo el contenido. La consulta también reflejó las razones de los que aprueban. Un 45% lo hace porque considera que el país necesita cambios y un 38% lo hace por los derechos sociales. No lo he definido, pero por lo que he escuchado por la familia es un apruebo. Voy a votar apruebo. Bueno, porque hay que hacer un cambio. Independiente de las opciones de los encuestados, el trabajo de los convencionales también fue evaluado y la mayoría estuvo porque se privilegien los acuerdos, labor de los encargados de redactar la propuesta de nueva Constitución, que en algunos casos se vio como un aspecto positivo y en otros negativo. La encuesta muestra que la Convención Constitucional se desconectó de las prioridades y de la realidad de los chilenos y chilenas. Por eso la gente siente que el texto de nueva Constitución no resuelve los problemas reales de Chile. Han habido circunstancias que no han estado a la altura de lo que significa representar la voluntad popular. Y entiendo ese reproche y creo que cada cual tendrá que hacer el ejercicio de autocrítica. El plebiscito supone una oportunidad. ¿Por qué? Porque hay que hacer un esfuerzo, todos los convencionales, por salir a difundir este nuevo texto constitucional. La encuesta CEP también reflejó que un 36% de los encuestados cree que una nueva Constitución ayudará a resolver los problemas del país, un 29% que los empeorará y un 26% cree que mantendrá las cosas igual. Centro de Estudios Públicos, que se caracteriza por hacer encuestas presenciales a lo largo de todo el país y que aún no define si realizará otra consulta más cercano al plebiscito de septiembre. Bien, y continuamos también revisando algunos de los resultados de la encuesta CEP, porque, por ejemplo, la valoración al gobierno del presidente Gabriel Boric debutó en esta encuesta con un 32% de aprobación y 49% de rechazo.
A pesar de esto, el estudio mencionó que los resultados podrían variar, esto por no incorporar, por ejemplo, la cuenta pública del pasado 1 de junio. Entre los personajes políticos más destacados por la ciudadanía se encuentran Evelyn Matei con 37% y Mario Marcel con 34%. También se suman otros personajes relevantes de la política nacional, por ejemplo, el propio presidente de la República o los ministros Giorgio Jackson y también la ministra Camila Vallejo como los personajes políticos mejor evaluados en esta medición. En nuestro portal de noticias 24horas.cl también están los resultados por detalle, por tema también. Por ejemplo, el 20% de los chilenos se declara, de los encuestados, se declara de izquierda y el 12% se declara de derecha, además de un 31% de personas que respondió no identificarse con este eje tradicional entre izquierda y derecha en el modo de ver la política. Los resultados están en nuestro portal de noticias www.24horas.cl para que ustedes los puedan conocer. Y también durante la jornada de este jueves, el presidente Gabriel Boric se reunió por primera vez con el mandatario estadounidense Joe Biden en el marco de la Cumbre de las Américas. ¿Cuáles fueron los temas que abordaron? De esto y más nos va a contar en el siguiente informe Kevin Felgueras. ¿Cómo estás, Kevin? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Se termina la cuarta jornada de gira presidencial por Norteamérica y la tercera por los Estados Unidos. Día en el que se va a marcar la historia de Chile como el día de la primera reunión del presidente Gabriel Boric con su par norteamericano Joe Biden. Una reunión de 35 minutos donde se abordaron distintos temas, pero se dejaron fuera otros que se habían adelantado en la previa, podrían haber sido parte de la agenda, como el control de armas o la exclusión de Nicaragua, Venezuela y Cuba de esta Cumbre de las Américas. ¿Cuáles fueron los tópicos tratados? Lo conversó con los medios de comunicación la canciller Antonia Urrejola. Revisamos esas palabras. Y uno de los temas que fue, la verdad, el eje central de la conversación fue el tema del alza del costo de la vida, algo que está sufriendo Estados Unidos, que está sufriendo la región, y cómo podemos enfrentar de manera conjunta el alza del costo de la vida. La verdad es que lo que ofreció el presidente Biden al presidente Boric es conformar un grupo de trabajo entre Estados Unidos y Chile para ver cómo podemos, al final como hemisferio también, enfrentar los temas del alza del costo de la vida. La verdad es que es bien importante porque acordamos un grupo de trabajo para ver estos temas. Primer encuentro formal y frente a frente del mandatario chileno con su par norteamericano Joe Biden en esta reunión de trabajo, reunión bilateral. Ya se habían encontrado en la jornada de ayer en esta alfombra roja afuera del Microsoft Theater, donde fue la inauguración de esta novena Cumbre de las Américas, pero esta vez fue una reunión de trabajo que se esperaba quizás un poco más breve y no lo fue. Fue una reunión de harto contenido, donde incluso la canciller nos decía el mandatario estadounidense reconoció el liderazgo de Gabriel Boric. Eso sí, un día especial marcado entre Chile y los Estados Unidos porque esta mañana se firmó un pacto de protección por los océanos entre 9 países, uno de ellos Estados Unidos, y cuando se estaba haciendo esta presentación el presidente Gabriel Boric dice que Estados Unidos no era parte de esto, a pesar de que en la misma mesa estaba sentado John Kerry, un punto que tuvo que rectificar minutos después. Revisamos ese momento a continuación. Vamos a estar contribuyendo de manera decidida y le vamos a poder decir con más propiedad a los países desarrollados, como Estados Unidos, que no está aquí presente, como la Unión Europea, como China y como India, que tienen el deber de hacer más esfuerzos para proteger nuestro medio ambiente. Un momento que, por cierto, no empaña el día que ha tenido el mandatario en esta ciudad de Los Ángeles, que tendrá en la jornada de mañana su último día de gira presidencial por los Estados Unidos. A pesar de todo y a pesar de un problema sanitario que hubo, no ha cambiado la agenda. ¿Cuál fue ese problema sanitario? El caso positivo a COVID-19 del presidente de la CPC, parte de la comitiva que ha llegado hasta los Estados Unidos junto al presidente Gabriel Boric, Juan Sutil. Él estará en cuarentena hasta el día domingo y volverá a Chile el día lunes, a diferencia de lo que hará la comitiva del mandatario, que se va mañana de vuelta a suelo nacional. La agenda contempla, entre otras reuniones bilaterales, la reunión bilateral con su par de Argentina, Alberto Fernández, y también con Pedro Castillo, el presidente del Perú. También en la jornada de mañana, la alocución frente a la Cumbre de las Américas del presidente Gabriel Boric, y a eso de las 5 de la tarde, hora local, 8 de la noche, hora de Chile, el cierre en un punto de prensa del presidente Gabriel Boric, ya cerrando y finalizando esta gira por los Estados Unidos y esta participación, su primera en la Cumbre de las Américas.
Kevin Felgueras, agradecemos este trabajo desde Los Ángeles, Estados Unidos, en la Cumbre de las Américas. Nos vemos. Y atención, porque de 499 a menos de 380 artículos sería reducido el borrador de nueva Constitución de aprobarse la propuesta presentada por colectivos de izquierda en la Comisión de Armonización. En este documento, además, proponen reponer normas que ya habían sido descartadas por el Pleno. Intensos y extensos fueron los últimos 23 días de trabajo para la Comisión de Armonización, encargada de identificar las inconsistencias entre los contenidos aprobados por el Pleno. Ajustes que permitirían reducir considerablemente los artículos incorporados en el borrador de nueva Constitución, presentado oficialmente el 16 de mayo desde Antofagasta. De 499 normas a 372, según calculan los propios convencionales. Y ahí detectamos esas repeticiones principalmente, o tal vez ciertos artículos que quedan de mejor manera en un artículo con mayor volumen. El contenido es el mismo, nada más que acá se agrupan muchos artículos en uno solo. Es decir, en vez de decir que vamos a comprar 12 huevos, digo que voy a comprar una docena de huevos. La cantidad de huevos es la misma. Nada se ha perdido, aseguraron desde colectivos de izquierda y centroizquierda, tras presentar sus propuestas que deben ser aprobadas por la Comisión durante este fin de semana para avanzar al Pleno. La integración de un quórum de reforma permanente de 4/7 es otro de los cambios sugeridos para, a su juicio, solucionar la omisión que quedó en el borrador. La primera propuesta que llega al Pleno efectivamente es de 4/7, propuestas por la Comisión de Justicia, que de manera un poco inexplicable se cayó en el Pleno. Y fue ese vacío el que generó la discusión. Por supuesto vamos a escuchar sus argumentos, pero a nuestro entender esta materia fue despachada y acordada ya por el Pleno y no corresponde una norma de armonización. En específico, una reforma debe ser aprobada por 4/7 del nuevo Congreso, el de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, y luego confirmada por plebiscito ciudadano. ¿Qué normas pueden ser modificadas? Aquellas que alteren el sistema político, los principios y derechos fundamentales, además de aquellos capítulos de reforma y reemplazo a la Constitución. No prosperaron en el listado los temas de naturaleza y medio ambiente. Cedimos a eso porque creemos que hay un buen equilibrio entre habilitar la reforma y protegerlo en las materias que a algunos colectivos les preocupaban. Hay que recordar que en el capítulo de derechos fundamentales se reconoce la titularidad de los derechos y ahí la naturaleza ha sido reconocida como titular de derecho, por lo tanto creemos que debe ser considerada en estas materias. Atención, porque esta propuesta establece que de alcanzar 2/3 de los parlamentarios, el nuevo Congreso puede modificar el texto constitucional sin la necesidad de realizar un referéndum. Quórum que regiría a partir del 11 de marzo de 2026, cuando asuma la Cámara que reemplazaría al Senado, la de las regiones. Se ve ya un diseño lógico, un diseño razonable respecto a cómo vamos a sortear el tema de los quórum, pero todavía falta que el Pleno tome una decisión. Normas relevantes que todavía deben ser aprobadas por el Pleno para ser parte del borrador de nueva Constitución. Uno que está en sus últimos lineamientos antes de que sea esta misma comisión, la de armonización, quien haga la entrega oficial de la propuesta final de Constitución Política. 2 de la mañana con 23 minutos, momento de hacer una pausa. Sigan nuestra sintonía, ya volvemos. Estamos de vuelta en medianoche, vamos de inmediato a las calles de Santiago. Francisco Chaparro nos va a contar el informe policial de estas últimas horas. ¿Cómo está, Francisco? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Marco. Comenzamos de inmediato a revisar una de las últimas informaciones policiales que han ocurrido esta jornada, porque una persecución policial terminó con un detenido quien fue herido a bala y también con un funcionario policial atropellado. Hecho que comenzó en horas de la tarde cuando personal de Carabineros estaba realizando distintos controles aleatorios en el sector de Las Vizcachas, en la comuna de Puente Alto. Y es ahí donde un conductor, al notar la presencia policial, trata de eludir este control y es por eso que escapa del lugar. Carabineros, al notar este comportamiento extraño, comienza a perseguir a este hombre por distintas calles de la región metropolitana hasta llegar a la intersección de Enrique Olivares con Avenida Perú en la comuna de La Florida, cuando este conductor ingresó a una calle que tenía un solo sentido y al intentar virar en U es donde atropella a un funcionario de Carabineros quien se estaba desplazando en la motocicleta de servicio. Y también en este intento por escapar de este delincuente, intentó atropellar a otra patrulla policial. Sin embargo, uno de los funcionarios utilizó su arma de servicio para percutar una serie de disparos, donde finalmente termina hiriendo a este delincuente en uno de sus brazos para luego proceder a su detención.
De inmediato, esta persona tuvo que ser trasladado hasta el hospital de la Florida, donde permanece fuera de riesgo vital, y también el funcionario atropellado terminó con lesiones leves luego de ser atropellado por este conductor. Tenemos algunas declaraciones que pudo entregar personal policial, las revisamos de inmediato. Ingresa a esta calle, que es Avenida Perú, y se topa de frente con el tránsito que venía en contrasentido del tránsito. A consecuencia de esta acción temeraria, el individuo efectúa un giro en U y se enfrenta a carabineros acelerando la marcha. Por ello, un conductor motorizado hace uso de su armamento de servicio, disparando en una ocasión en el neumático izquierdo, y el segundo conductor, al ver que este individuo efectúa otra maniobra sobre la motocicleta que se encontraba en el lugar, elude esa acción y finalmente hace un segundo disparo. El segundo motorista hace un segundo disparo, lesionando al imputado, quien finalmente se encuentra detenido por homicidio frustrado cargado de servicio. La persona detenida se encontraba cumpliendo pena por robo con el beneficio de libertad vigilado, y por este motivo este sería el motivo por el cual habría escapado del control por parte de personal de Carabineros, y toda esta situación está siendo investigada por la PDI, quienes llegaron hasta el sitio del suceso para realizar las distintas diligencias, periciar el vehículo para así poner a disposición todos los antecedentes ante el Ministerio Público. Francisco Chaparro, gracias por el informe. Quedamos en contacto. Buenas noches. Y les contamos también que la delegación presidencial de la región metropolitana declaró preemergencia ambiental para este viernes. Desde el organismo señalaron que las malas condiciones de ventilación y el aumento de las emisiones contaminantes siguen afectando a la cuenca de Santiago. Esta medida contempla la prohibición de quemas agrícolas y el uso de leña para calefacción. De igual manera, se estableció la paralización de grandes establecimientos que no cumplan las metas de su plan de reducción de emisiones. Por otra parte, acorde a lo comunicado por el Ministerio de Educación, se recomienda que los establecimientos bajen la intensidad de las clases de educación física. Internacional. Y lo que vamos a ver a continuación se reveló durante horas de este jueves. Son imágenes inéditas sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. A ellos se suman nuevos testimonios que pondrían al entonces mandatario Donald Trump en el centro de este caso. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. Our country has had enough. We will not take it anymore. President Trump, step up. El 6 de enero de 2021 se vivió una de las jornadas más oscuras de la democracia estadounidense. El asalto al Capitolio marcó un antes y un después en la historia del país. Un episodio trágico del cual hoy conocimos nuevos antecedentes. I respect Attorney General Barr, so I accepted what he was saying. Considerado como material inédito, luego de 11 meses de investigación y más de 1000 entrevistas, la comisión divulgó imágenes de esa jornada. Conocemos el esquema de la historia. La pregunta es, ¿cuánto detalle vamos a obtener? Y es que esta vez todos los ojos se dirigen al entonces presidente del país. Realmente se centró en una sola persona, Donald Trump, y un delito, incitación a la insurrección, pero este conjunto de audiencias tiene un alcance mucho más completo porque contará la historia del esfuerzo por anular las elecciones presidenciales de 2020. Así busca demostrar que Trump y su círculo más cercano cometieron delitos para revertir la victoria de Joe Biden en los comicios presidenciales de 2020. Esta fue una elección fraudulenta, pero no podemos hacer esto. Tenemos que mantener la paz. Así que váyanse a casa.
La mayoría de los estadounidenses califica los eventos del pasado 6 de enero como violentos, pero solo una minoría de los republicanos cree que hubo violencia y que Trump tuvo mucha responsabilidad en lo que pasó. Sin embargo, horas previas a la revelación de nueva evidencia, las piezas empezaron a moverse y el candidato republicano a gobernador por Michigan, Ryan Kelly, fue arrestado por el FBI precisamente por su responsabilidad en el asalto al Capitolio. Una investigación que, además de tener como fin evidenciar a participantes del incidente, también busca revelar la razón del vacío de casi 8 horas en los registros telefónicos de la Casa Blanca. Mientras estas fuerzas sigan socavando nuestras instituciones democráticas, creo que todos deberían estar asustados, porque uno de los hilos comunes de todos los golpes exitosos que han ocurrido en todo el mundo es que hubo un intento fallido antes. Un dramático momento en la historia norteamericana donde aún faltan episodios por aclarar y donde las nuevas imágenes que se conocen no dejan de sorprender. ...24 horas Deportes. Y estamos a horas o probablemente incluso minutos de conocer el fallo de la FIFA y el presidente del fútbol ecuatoriano estalló contra la ANFP por la demanda ante este organismo. Francisco Egas dijo que están tranquilos de cara al veredicto y también arremetió contra la ANFP y el abogado Eduardo Carleso. Los trató de poco profesionales y de no tener códigos. Hace algunos días fue el técnico. Una disculpa, a mí no me alcanza. Ahora fue el turno del presidente del fútbol ecuatoriano. Yo creo que la afectación es grande, tanto al nombre del país, como al nombre de la federación, como al nombre de nuestras autoridades y sobre todo, como usted dice, al jugador. Francisco Egas dejó atrás la mesura que lo caracteriza y dio rienda suelta a su molestia contenida. El montar un circo mediático donde se termina ensuciando y afectando el nombre de nuestro país, de nuestra federación, de un ciudadano ecuatoriano, de nuestras autoridades, de nuestro registro civil, etcétera, 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 ante la opinión pública mundial. La máxima autoridad del balompié ecuatoriano fue más allá y tildó a la ANFP de irresponsable y la acusó de no tener códigos. Lamento muchísimo por lo que está haciendo la Federación de Chile, que quizás es la más responsable y la llamada a velar por los códigos y por un proceso responsable de manejo de la información. Estamos buscando los puntos y estamos buscando el cupo mundial. Que no se tenga duda de eso. La conferencia de 1 hora y media del abogado Eduardo Carleso también tuvo réplica por parte de Egas. Parte del circo que han querido montar, es parte de este circo de presión que han querido montar. Me parece que el abogado chileno, el abogado brasilero que defiende a Chile, piensa o asume que si es que monta suficiente presión en la prensa, seguramente va a condicionar a alguno de los jueces encargados de analizar el tema. Dicen que están dolidos y decepcionados con el proceder de la ANFP y por eso advierten de eventuales acciones legales. Tendremos que analizar cuál ha sido esta afectación y si esta afectación pues se presta para que iniciemos alguna acción legal. No tenga ninguna duda de que lo perseguiremos porque estamos realmente dolidos con lo que ha hecho la ANFP y con lo que ha hecho este abogado. El fútbol mundial y sudamericano está expectante y a horas del capítulo más álgido en la teleserie Byron Castillo. En Ecuador queman mediáticamente sus últimos cartuchos. Y respecto a esto mismo, Chile y Túnez se mantienen 0-0 en el marco del debut de la selección chilena en la Copa Quirín. Vamos a estar bien atentos aquí en Televisión Nacional y Canal 24 Horas respecto al fallo de la FIFA que podría salir desde ahora en cualquier momento. Volvemos contigo ahora, Matías. Bien, Marco, muchas gracias. Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y allí revisamos contenidos de nuestro portal de noticias 24horas.cl, que en este momento está destacando justamente una propuesta que tiene que ver con, o que llamada por el Frente Amplio como plebiscito consciente, y que lo que busca eximir de multas a adultos mayores que no puedan votar. Esto naturalmente en el plebiscito del 4 de septiembre, donde usted sabe ya que es de carácter obligatoria nuestra participación. Entonces, si usted quiere saber los detalles, 24horas.cl.
Revisamos el tiempo para hoy, viernes 10 de junio de 2022. Santiago tendrá cielo parcial y una máxima probable de 23 grados. En tanto, Puerto Montt, en la región de los lagos, tendrá cielo parcial y el termómetro, como mucho, llegará a 9 grados. Con esta información nos despedimos. Agradecemos su atención y los dejamos invitados a que sigan atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir.